Muy buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a la clase de gestión de talento humano 2. En esta clase, el parcial pasado estuvimos viendo cuestiones como entrevista, reclutamiento de personal, selección, todo el proceso, ¿verdad?, que se requiere para contratar a o para seleccionar, perdón, a una persona para un dicho puesto de trabajo. El día de hoy vamos a continuar viendo, ¿verdad?, con la continuación, que en este caso es la contratación. Vamos a ver todos los requisitos de este proceso, como ser el contrato de trabajo, la afiliación al Seguro Social, afiliación a parafiscales y el manejo de la carpeta de documentación del empleado o los empleados. ¿Ok? Ok, entonces vamos a empezar. Tenemos bastante claro, ¿verdad?, que un contrato es un acuerdo entre una o dos o más personas, ¿verdad?, que lleva por finalidad el cumplimiento de alguna actividad o de algún deber que debemos de cumplir, ¿verdad? Más que todo esto se da en las empresas, tanto puede ser cualquier rubro, ¿verdad? Comercial, industrial o de servicio. Un contrato de trabajo es aquel documento en donde el empleador o el patrono se hace responsable de cumplir cierto tipo de eh, como por cierto tipo de obligaciones con el empleado, ¿verdad? Y el empleado igual se somete a cumplir ciertos tipos de obligaciones y deberes dentro de la empresa, ¿verdad? Todo eso se estipula dentro de un contrato. Ahora bien, los contratos tenemos contratos verbales y contratos escritos. Los contratos verbales, ¿verdad?, son aquellos que se hacen literal, como lo dice la palabra, verbalmente. ¿Tienen validez? Sí, sí la tienen, ¿verdad? Hasta, ¿verdad?, no ser que el patrono o el empleador quiera llevar el asunto a un juzgado o a la parte legal, ¿verdad?, no va a poder salir bien librado, ya que no hay ningún documento que lo sustente. De que, como su nombre lo dice, un contrato verbal se hace todo de forma oral. No es muy recomendable, obviamente. ¿Por qué? Porque si se llega a algún tipo de acuerdo o algún tipo de obligación dentro del contrato verbal, ¿verdad?, y en el proceso el empleado no cumple con eso que se estipuló en ese contrato verbal u oral, ¿verdad?, y el empleador quiere reclamar, no va a poder hacerlo, ya que no hay nada escrito en donde se le pueda obligar al empleado a realizar dicha acción, y él obviamente puede retractarse y decir, no, yo no llegué a ese acuerdo. Eso es la desventaja de un contrato verbal, ¿verdad?, ya que no hay nada que lo sostenga. Ahora bien, tenemos los contratos escritos, que dentro de ellos podemos encontrar los contratos de término indefinido, contratos fijos, por labor contratada y por destajo. Los contratos escritos obviamente son de gran validez para cualquier tipo de empresa, ya sea de comercial, industrial o de servicio, ¿verdad? Ya que ahí ya hay cláusulas, es algo que se puede ver visiblemente, es algo táctil, es algo tangible, no es algo intangible como las palabras, en donde si el patrono quiere proceder legalmente contra el empleado, perdón, porque faltó alguna de las cláusulas, deberes u obligaciones que en el contrato se estipulaba, él lo podrá hacer sin ningún problema, porque está escrito y está firmado por puño y letra del empleado. Al igual el empleado, si el patrón, ¿verdad?, incumple con alguna de las obligaciones que él como empleador tiene, ¿verdad?, el empleado tiene el derecho de proceder legalmente si es necesario, ¿verdad?, basándose en su contrato. Ahora bien, vamos a ver todos estos tipos de contratos para luego entrar a la parte de la afiliación al Seguro Social y los parafiscales. Ok, entonces tenemos aquí, vamos a ver el primero, que es el contrato por término indefinido. Este concepto necesito igual que lo copien en su cuaderno. Bien, y dice que este se considera que existe un contrato por término indefinido cuando en él no se pacta, dice, un tiempo de duración. Cuando no se pacta, lo voy a hacer un poquito más pequeño.
Bien, un contrato de trabajo a término indefinido dice que es cuando en él o en el contrato, ¿verdad?, no se pacta un tiempo de duración, o sea, no se especifica cuánto tiempo va a durar el trabajo de la persona. Cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, muchos de los contratos, obviamente, como ustedes lo saben, ahora se hacen contratos por 3 meses. Usted, por ejemplo, inicia el 1 de febrero del 2020, su contrato le va a durar febrero, marzo y abril. Usted sabe que ya el 1 de mayo usted va a estar siendo despedido de la empresa o, en dado caso, van haciéndole una renovación del contrato. Pero en ese caso hay una fecha estipulada, un término definido, ¿verdad?, de cuánto va a ser la duración de su estadía o de su trabajo en esa industria o en esa institución. Dice, es decir, no se define en el contrato cuándo se terminará ni cuánto durará. Por tanto, no es posible determinar la fecha de determinación. ¿Ok? Entonces, en el contrato de trabajo por término indefinido, número 1, no conocemos el tiempo de duración. ¿Ok? No conocemos el término de duración. No conocemos, no hay una fecha pactada en él. A lo que se resume que no se define, ¿verdad?, en el contrato cuándo se terminará ni cuánto durará. Bien, entonces en un contrato por término indefinido no hay una fecha estipulada de duración, o sea, cuánto va a durar el trabajo que usted va a realizar. No hay una fecha que estipule la terminación del contrato. Entonces, por lo tanto, no se sabe cuándo va a terminar, ¿verdad?, la fecha de su trabajo. El contrato de término indefinido dice tendrá vigencia mientras subsistan las causas que él dieron origen a la materia del trabajo. Es decir, este contrato va a tener validez hasta que usted termine de realizar el trabajo que está realizando, valga la redundancia. Es decir, que si tarda 2 a 3 meses o 4 meses en realizar toda la labor que usted necesita hacer, no va a haber ningún problema, ya que en el contrato, ¿verdad?, está estipulado eso. Por eso se le llama contrato por término indefinido. No hay un tiempo de terminación, ¿verdad?, para el contrato. No hay una fecha en la que dice, ok, usted a tal fecha tiene que terminar de hacer este trabajo. No, por eso se le llama contrato de término indefinido, ya que no hay una fecha cuando se va a terminar. Ahora bien, dice, con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. Ok, entonces si usted en el proceso de que está realizando su labor por X o Y motivo necesita renunciar, necesita o tiene que hacerlo previo aviso, ¿verdad?, por escrito, dice, con una antelación inferior a 30 días. Ok, si en dado caso usted necesita renunciar, tiene que hacerlo con anticipación, con un plazo menos a 30 días, ¿verdad? Así el patrón no va a poder buscar quién reemplace su puesto, ¿verdad?, durante todo el tiempo que dure el contrato. Entonces es un contrato por término indefinido. No hay una fecha de terminación del contrato, ¿verdad? No hay una duración específica de cuánto el contrato puede durar, y por eso se le llama contrato por término indefinido. Continuemos. Ahora bien, este es lo contrario, ¿verdad? Contrato por término fijo. En este contrato dice término fijo. El contrato de trabajo a término fijo es aquel en que las partes pactan una duración cierta y limitada en el tiempo y que tiene una duración máxima, dice, de 3 años, pero que puede ser renovado tantas veces como lo dispongan las partes. Es decir, este contrato tiene una duración mínima o máxima, mejor dicho, de 3 años. ¿Okay? Esto es lo que puede durar un contrato a término fijo. Ahora bien, al terminar esos 3 años, si ambas partes están de acuerdo, puede ser renovado, ¿verdad? Pero es solamente si ambas partes están de acuerdo en renovarlo. De lo contrario, pues, el contrato se podría determinar como finiquito. Ahora dice, ¿cuáles son las características de un contrato a término fijo? Un contrato laboral a término fijo debe realizarse obligatoriamente por escrito y debe contener la identificación y el domicilio de las partes, trabajador y empleado, también conocido como patrono, ¿verdad? Lugar y fecha de la celebración. No es que crean que es una fiesta. Por celebración nos referimos al día, la fecha y la hora en que el contrato fue firmado.
Indicar el lugar donde se va a prestar el servicio, es decir, en donde se va a realizar el trabajo, la naturaleza del trabajo, si es algo industrial, si es que se va a dedicar a pintar o qué sé yo, verá especificar ahí cuál es la naturaleza del trabajo en específico, si es para un área de sistemas, para mantenimiento, si es para operarios, si es para etcétera, etcétera, etcétera. El valor del salario, ¿verdad? Que eso va a depender de la empresa y del trabajo que usted realice, y la forma y la fecha, o sea, cada cuánto se le va a estar pagando, de qué forma, si un cheque, si por el banco, si va a ser un pagaré, si va a ser por medio directo de la empresa, etcétera, etcétera. Y en qué fecha, si va a ser quincenal, mensual o semanalmente. O si se le va a pagar todo su monto de dinero, ¿verdad? Al final de la terminación del contrato. Entonces, estas son algunas de las características de un contrato a término fijo. Debe ser escrito, bien. Debe contener el lugar y la fecha de la celebración, o sea, el lugar y la fecha. Por ejemplo, yo firmo un contrato con Polanco ahorita, el 1 de junio del 2020, en las instalaciones de el señor Alejandro Polanco y el señor Daniel Ulloa, y empieza ahí, ¿verdad?, a describirse su contrato. Indicar el lugar donde se va a prestar el servicio, ¿verdad? Si él va a tener que trabajar desde casa, si va a tener que ir a la oficina, si él le va a abrir otro tipo de local en algún otro lado, etcétera, etcétera. La naturaleza del trabajo, si va a tener que hacer trabajo de mantenimiento, eh, si va a ser alguna cuestión de obra, construcción, etcétera. El valor del salario, o sea, cuánto va a cobrar mensualmente esta persona. Y por último, la forma y las fechas de pago. Bien. Entonces el contrato de término fijo tiene una duración máxima de 3 años, puede ser renovado las veces que se requiera, ¿verdad? Siempre y cuando ambas partes, tanto el patrono como el empleado, perdón, estén dispuestos a hacerlo. Características del mismo: tiene que ser escrito, debe especificar la fecha y el lugar de la celebración del contrato, lugar donde se va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, valor del salario y las formas y fechas de pago. Bien, ahora vamos con el contrato por labor contratada. Ya vamos a ir terminando aquí. Dice que el contrato de trabajo a destajo o por labor contratada es aquel contrato en el que la remuneración se pacta con base a la cantidad de unidades, obras o labores que el trabajador realice una jornada determinada. En el contrato de obra, labor o por destajo, el periodo de pago puede ser diario, semanal, quincenal o como máximo mensual. Ok, entonces en este caso, bien, me había equivocado aquí en un concepto, ¿verdad? Pero bien, continuamos. Estábamos entonces en el contrato por labor contratada. Dice que el contrato de trabajo por duración de obra o labor es aquel que se firma por el tiempo que dure la construcción o ejecución de una obra, actividad o labor determinada. Más que todo es, ¿verdad?, típico caso de cuando se hace la construcción de alguna casa, de algún tipo de edificio, etcétera, etcétera, de algún local. Más que todo este contrato sirve para labores de construcción, ¿verdad?, que es donde es un poquito impredecible el tiempo que se puede tardar una persona en elaborar alguna casa, algún tipo de construcción, ¿verdad? Algunas de las características del contrato de obra o de labor dicen que el contrato de obra o labor tiene unas características muy especiales que merecen un tratamiento diferente al cualquier de otro tipo de contrato. Por ejemplo, en el contrato finaliza al finalizar la obra contratada. Es decir, el contrato va a terminar hasta que la persona o las personas terminen de realizar el trabajo para el cual fueron contratados. Es decir, que si se tardan 2, 3 meses, 6 meses, 2 semanas, ¿verdad?, al momento de que ellos terminen de realizar la obra, el contrato será hecho por terminado. No permite renovación ni prórroga. Ok, prórroga, se refiere a extenderlo un poquito más. Puede ser verbal o escrito, no requiere de un preaviso para su terminación.
Por cada, dice, se recomienda hay que hacer un contrato, o sea, por cada obrero que hay, se recomienda hacer un contrato. Es un contrato ideal para quien ejecuta, dice, obras para terceros. Bien, y por último, el contrato por destajo. Dice que este es aquel contrato en el que la remuneración, o sea, el pago, se pacta con base a la cantidad de unidades, obras o labores que el trabajador realice en una jornada determinada. Es decir, que si usted lo contratan para hacer camisas, a usted le van a pagar por la cantidad de camisas que hizo en todo el tiempo que transcurrió, ¿verdad?, el día. No le van a pagar por las horas, le van a pagar por el tiempo perdón, por la cantidad de camisas que hizo en un tiempo determinado. El contrato de trabajo de destajo se conoce también como contrato de trabajo de obra o por labor, es bastante parecido al de arriba. El pago de destajo designa la práctica consistente en remunerar a los trabajadores por unidad de obra realizada o servicio prestado. Por ejemplo, se fija una cantidad determinada para pagar un número previamente convenido de camisetas o ladrillos producidos, en vez de remunerar o sobre la base de tiempo empleado para desempeñarse su trabajo. Es decir, como les decía, lo contratan para hacer camisas. Le dicen que por cada camisa le van a pagar 20 lempiras. Entonces a usted le van a pagar por la cantidad de camisas que usted realizó, ¿verdad? Y no por el tiempo que se tomó en hacerlas. Es decir, que si solamente hizo 2 camisas en una hora, le van a pagar 40 lempiras, ¿verdad? A eso se refiere el trabajo por destajo. Bien, estos son los contratos que vamos a ver por el día de hoy, ¿verdad? Contrato por destajo, por labor contratada, término fijo y por término indefinido. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a la parte de la afiliación al Seguro Social y deducciones, ¿verdad? Que sabemos que las deducciones son rebajas que se le hacen al empleado en su salario base, ¿verdad? Para cubrir ciertos gastos. Entonces, ahorita vamos a ver deducciones de planilla según la Ley de Protección Social de Honduras, que es la que nos interesa, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es lo que aporta tanto el patrono como el empleador al Seguro Social y a todos los demás, ¿verdad?, parafiscales que existen en nuestro país y que tanto el patrono como el empleador están obligados a tributar. Bien, entre los derechos y beneficios, dice, con los que deben contar los trabajadores, tal vez los de mayor importancia son los relacionados con la salud y el ahorro de pensión, contemplados en la Ley de Protección Social de Honduras. Ok, en cualquier empresa que usted vaya, lo primero que le van a hacer es afiliarlo al Seguro Social, aunque no sirva, ¿verdad? Pero lo van a afiliar. Estos beneficios se dan gracias, dice, a los aportes tanto de los trabajadores a través de un descuento en su salario, lo que les estaba diciendo, como del patrono, que también aporta una parte. Hoy veremos, dice, cuáles son los descuentos por estos beneficios sociales y cómo se calcula su descuento del salario según la Ley de Protección Social de Honduras, que entró en vigencia desde septiembre de 2015 y continúa hasta la fecha que es hoy 2020. ¿Verdad? Entonces ahorita vamos a ver más adelante cómo se hacen este tipo de deducciones y cuál es el cálculo que el contador o el administrador de la empresa realiza para poder hacer la deducción correcta al salario del empleado. Es importante que ustedes noten, ¿verdad?, que no solamente es el empleado el que aporta, sino también el patrono. El patrono es el empleador, o sea, el jefe, el dueño de la empresa. Tanto el empleado como el patrono están obligados a tributar, ¿verdad?, a estos servicios de seguridad social o de protección social que Honduras tiene. Veamos. Según el artículo 6 de la ley, están obligados a cotizar. A cotizar me refiero yo a tributar, ¿verdad?, es decir, a pagar. Todos aquellos empleados o empleadas y trabajadores o trabajadoras que devenguen un salario en dinero o en especie o de ambos géneros y presten sus servicios a una persona natural o jurídica. Cuando me refiero a una persona natural, me refiero, ¿verdad?, a una empresa de solamente un dueño, y jurídica es cuando hay varios socios, independientemente del tipo de relación laboral o de servicios que los vincule, y de la forma de remuneración.
así como la persona jurídica, independientemente de la naturaleza económica del empleador, comercial, industrial o de servicio, empresa o institución ya sea pública o privada o mixta, que utilice sus servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los trabajadores públicos como los privados deben aportar, todos los empleados que trabajen en una institución de cualquier índole, de cualquier rubro, privada o pública, tienen la obligación de cotizar al seguro social y algunos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así también dice como los empleadores de cualquier negocio o institución. Este es el artículo 6, ¿verdad? Les incito a que lo busquen en el Código de Trabajo, ¿verdad? De nuestro país. Ok, vamos a ver entonces primero el cálculo del IBM. Necesito que vayan copiando eso, igual lo anterior. ¿Qué es el IBM? Es el régimen de invalidez, vejez y muerte. Bien, ¿qué es esto? Dice que el IBM o el régimen de invalidez, vejez y muerte es la garantía de recursos económicos para el retiro por invalidez o vejez, como por ejemplo cuando jubilan a alguien, ¿verdad? En una empresa, ¿verdad? Ya tiene la edad para ser jubilado, ¿verdad? Todo el seguro de invalidez, vejez y muerte le cubre todos esos gastos. También dice da cobertura a los asegurados por el trabajo en caso de del trabajador en caso de fallecimiento. Este seguro, por ejemplo, si alguien lo tiene y muere en el contrato o en la póliza de seguro, mejor dicho, todas las personas que él estableció en esa póliza de seguro van a ser beneficiados por el IBM o por el régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Durante todo el tiempo que él estuvo pagando este servicio. Ahora bien, ¿cómo se calcula este aporte? Según la Ley de Protección Social, el aporte que realiza el trabajador al IBM es del 2.5% sobre la base de 8.882,30 centavos, ¿verdad? Que es el salario mínimo vigente a la fecha. Para hacer el cálculo de este descuento, muchachos, o del IBM, únicamente vamos a multiplicar la cantidad que ganamos, o sea, nuestro salario, por el 2.5%, o que es lo mismo, ¿verdad? Porque a veces se nos dificulta hacerlo del porcentaje, a que pongamos 0.025. ¿Ok? Entonces, para hacer la deducción, cuando les toque, ¿verdad? Hacer una deducción por planilla del IBM, lo único que van a hacer es multiplicar los 8.882 lempiras con 30 centavos que gana la persona o el salario base, ¿verdad? Que tiene, este es un ejemplo, por el 2.5%, que es lo que debe tributar al IBM el empleado, ¿verdad? El empleado es el que tributa 2.5%, o es el que aporta 2.5%. Entonces tenemos aquí 8.882 lempiras con 30 centavos por el 0.25, que nos va a dar un igual a 222 lempiras con 6 centavos. Esto es lo que le van a estar deduciendo mensualmente a este empleado, ¿verdad? Durante el tiempo que trabaje en la empresa. Esto es lo que va a estar aportando al régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Ok? Entonces, quedamos claros. El empleado aporta un 2.5%. ¿Cómo lo deducimos? Lo multiplicamos por su salario base, que en este caso es de 8.882 lempiras. Lo multiplicamos por eso y nos va a dar la cantidad de 222 lempiras, ¿verdad? Que es lo que estaría aportando mensualmente o lo que se le estaría deduciendo mensualmente de su salario. Recuerden que esto va a variar al salario que la persona tenga. Ahora bien, vamos a ver cuánto aporta el patrono. El patrono es el empleado. Dice que el aporte hecho por el empleador es del 3.5%. ¿Cómo lo obtenemos? Se hace el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar el 3.5% o el 0.35 por el salario base del empleado. ¿Ok? Siguiendo el ejemplo, 8.882 lempiras por los 0.035, que nos va a dar un total de 310 lempiras. Esto es lo que aporta el patrón. A usted no se le está deduciendo esto. Esto lo aporta la empresa o el dueño del negocio, ¿verdad? Esto es lo que aporta el patrón. Usted como empleado aporta 2.5%, que eso se le va a deducir de su salario. El patrono aporta el 3.5%.
¿Cómo lo hacemos? De la misma forma. Lo vamos a multiplicar por el salario base del empleado, ¿verdad? Vuelvo y repito, esto lo aporta el patrón, el dueño de la empresa, no usted. Los otros 222 lempiras sí los aporta usted y son deducidos de su salario. Ok, ahora vamos a ver el cálculo para enfermedad y maternidad. Verá que este se hace al IHSS o el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bien, dice que este es un aporte que se hace al IHSS, como les dije, Instituto Hondureño de Seguridad Social, que abarca los servicios de consulta y atención médica, así como el acceso a tratamiento y medicamentos, en caso de enfermedad, maternidad o de accidentes laborales. Por eso cuando se enferma alguien, ¿verdad? Le piden obligatoriamente ir al Seguro Social, ¿verdad? Ya que ahí le van a extender una constancia de que de verdad está enfermo y que necesita, por ejemplo, una... Eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Un descanso, ¿verdad? Por unos días por la enfermedad que está pasando. Entonces, este seguro social de enfermedad y maternidad se hace al IHSS. Si usted necesita dar a luz a su hijo, pues lo puede ir a hacer al seguro, ¿verdad? Porque para eso está pagando su seguro. Si se enferma, si le da tos, gripe, diarrea, lo que sea, ¿verdad? Usted tiene todo, y si está pagando su seguro, tiene todo el derecho de ir al IHSS, ¿verdad? Y ellos están en la obligación de atenderle porque usted está pagando. Ok, ¿cómo lo calculamos? La ley actualmente indica que en este caso el aporte hecho por el trabajador, o sea, por el empleado, es del 2.5% sobre una base de 7.000 lempiras. ¿Okay? Siempre va a ser calculado este 2.5% por la base de 7.000 lempiras. ¿Cómo lo hacemos? Los 7.000 lempiras, que son la base, por el 2.5% o el 0.025, que da lo mismo, lo que nos va a dar un total de 175 lempiras. Esto es lo que se le estaría deduciendo mensualmente a ustedes su salario base, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto aporta el patrono? El patrono en este caso aporta el 5% a la misma base, o sea, a los mismos 7.000 lempiras. Que nos dice que son los 7.000 por el 0.05, ¿verdad? Que nos va a dar un total de 350 lempiras. Esto es lo que aporta el empleado y esto es lo que aporta el patrono, o el empleador, o el patrón, para el que me entienda, ¿verdad? Entonces, el 2.5% lo vamos a multiplicar a una base de 7.000 lempiras, siempre va a ser 7.000, ¿verdad? Por lo que aporta, que en este caso es el 2.5% el empleado, y esto es lo que le van a estar deduciendo mensualmente de su salario base. En el caso del patrono es el 5%, que igual lo vamos a multiplicar por la misma base, que son 7.000, y nos va a dar esta cantidad. Vuelvo y repito, esto lo aporta, voy a usar la pluma. Esto lo aporta el patrón, el dueño, y esto lo aporta usted. Ahora bien, el fondo de reserva laboral hecho al RAP, que es el RAP, régimen de aportaciones privadas, ¿ok? Régimen de aportaciones privadas. Veamos. Entonces, el aporte del IBM, que les expliqué anteriormente, consolida lo que se pagaba el régimen de aportaciones privadas RAP. Es decir, si usted paga IBM, no es necesario que pague RAP. Ahora las aportaciones a dicho régimen dice que son voluntarias. Bien, por otro lado, la Ley de Protección Social de Honduras señala que el patrono debe aportar al RAP un 4% del salario del trabajador. ¿Verdad? El patrono sí está obligado a tributar al RAP, ¿verdad? Y tiene que aportar un 4% del salario del empleado. Dice que el techo es de 3 salarios mínimos, que son 26.646 lempiras. Este aporte sirve como fondo de reserva laboral. Dicho fondo se debe pagar al trabajador en caso de despido, ya sea justificado o no, así como en caso de renuncia voluntaria. O sea, esto es lo que le pagan a usted cuando lo despiden o cuando usted renuncia a todas sus prestaciones, ¿verdad? Bien, continuamos. ¿Cómo se calcula el RAP o el fondo de reserva laboral pagado al RAP? Dice que para calcular esa reserva o este aporte debemos multiplicar el salario por el 4%,
o que es lo mismo al 0.04. Por ejemplo, supongamos que Merlin está ganando 9.000 empiras. A esos 9.000 lo vamos a multiplicar por el 4% o por el 0.04. Miren, entonces decimos 9.000 por 0.04, que es igual a 360 lempiras. Esto es lo que estaría aportando. Esto es lo que estaría aportando el patrono al RAP, 360 lempiras. Suponiendo, ¿verdad?, que su salario es de 9.000 lempiras. Ok, vamos a ver ya esto. Dice que sumando los descuentos, ahora sabiendo de cuánto es el descuento realizado por cada uno de los regímenes, veamos a cuánto corresponde el descuento. Recuerda, cuando se hace la planilla de sueldos, ponen su salario base, ¿verdad? Y le hacen todas las deducciones necesarias, la del IHSS, la del IBM y la del RAP si es necesario. Y también, ¿verdad? Si es que usted tiene algún préstamo con la empresa, etcétera, etcétera, también se lo deducen de su sueldo. Ok, entonces veamos este ejercicio. Imagina que tu salario dice de 9.000 empiras. Como ya vimos, los descuentos son los siguientes. 222, que es del IBM, el de invalidez, vejez y muerte. 175 lempiras, que es el del IHS, de la enfermedad y maternidad, ¿verdad? Que los dos sumados suman un total de 397 lempiras en total. Esto es lo que les van a estar deduciendo mensualmente por ambos, ¿verdad? Esto es la suma de estos dos. Ok, entonces vamos a decir 9.000 lempiras, que es el salario base de esta persona, menos los 397.6 lempiras, que es la suma de las dos deducciones que le están haciendo, ¿verdad? Entonces decimos 9.000 menos 397 lempiras, lo que nos va a dar un total de 8.602 lempiras con 40 centavos. Diferencia, este es su salario base, este es su salario neto. ¿Ok? O sea, esto es lo que va a recibir usted en el cheque o en la planilla, después de todas las deducciones que le hacen, ¿verdad? Esto es suponiendo que no tenga algún préstamo o algún tipo de está en alguna cooperativa de la empresa, ¿verdad? Entonces esos valores también se le deducen, pero de lo contrario, suponiendo que su sueldo base es de 9.000, las dos deducciones que se le hacen, que son las del IBM y la del Seguro Social, suman esto, se le resta al salario base, ¿verdad? Y eso es lo que estaría recibiendo usted al final. Ese sería su salario neto, ¿verdad? Espero que en conclusión vamos a ver entonces cómo ven. La Ley de Protección Social de Honduras es muy simple de aplicar, ¿verdad? No es algo, si pudieron ver, no es algo complicado de aprender o de hacer. Pero es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Yo sé que ahorita no están trabajando, pero van a trabajar en el futuro, conozcan a lo que están obligados y a lo que no, ¿verdad? Y para que ustedes sepan cuánto es lo que les tienen que deducir verdaderamente de su salario mensualmente. Dice, y también para que vean, ¿verdad?, lo que el patrono le está aportando. Recuerda que la Ley de Protección Social es aplicable a todos los trabajadores públicos y privados. Además, que es de mucho beneficio, dice, para ti como trabajador. Debes velar siempre porque se te realicen las deducciones respectivas, no más ni menos. Asegúrate también de que tu patrono esté realizando las aportaciones correspondientes. Ok, chicos, espero que hayan entendido. Haciendo un pequeño resumen, al IBM el empleado aporta un 2.5%, el patrono un 3.5%, y lo calculamos multiplicando el salario base del empleado por el 0.25, ¿verdad? Y esto es lo que estaría aportando mensualmente. Al patrono lo mismo, por la misma base, pero con la diferencia de que él aporta el 3.5%. Esto es lo que aporta el patrón. En el caso del seguro, el del IHSS, usted como empleado aporta un 2.5%,
¿verdad? Sobre una base de 7.000 empiras. Eso lo vamos a multiplicar y esto es lo que estaría aportando el empleado. El patrono aporta un 5%, ¿verdad? Sobre una misma base de 7.000 empiras y esto es lo que aportaría el patrón. Por último, el RAP, ¿verdad? Que este lo aporta el patrono nada más. El patrono está obligado a aportar un 4% del salario de su empleado. Al final, ¿verdad? Se hacen las deducciones completas y se le deducen de su salario base. Entonces, espero que hayan entendido y ya saben, cualquier consulta, escríbanme y la tarea va a estar ahí en la plataforma. Cuídense mucho, lávense sus manos diariamente, a cada rato y pues que Dios les bendiga.